Listo, Doc, ya inició la grabación. Bueno, muy buenos días para todos, les doy la bienvenida, gracias por su asistencia. Yo soy la delegada del comité de programa, quien seré la moderadora de esta sesión. El ateneo de hoy es para la presentación del trabajo de grado para la sustentación de las residentes de tercer año, que son Atala Ardila y Carolina Rodríguez. Este trabajo de investigación es titulado caracterización de sífilis gestacional y congénita en migrantes venezolanas y colombianas residentes en Antioquia entre los años 2016 y 2019. Pedimos permiso a todos para la grabación de esta sesión. Informamos que las estudiantes cumplen con los requisitos reglamentarios del Acuerdo Superior 432 de 2014 y del Acuerdo del Consejo de Facultad 054 de 2017. Los directores de este trabajo son los doctores John Jairo Zuleta Tobón y quien les habla, Liliana Isabel Gallego Vélez. Los evaluadores de este trabajo son la doctora Ana María Reyes, especialista en pediatría, y el doctor Edgar Augusto Arenas Marín, docente del Departamento de Ginecología y Obstetricia. Lo que sigue entonces a continuación es que las estudiantes harán la presentación de su trabajo y tienen 40 minutos para ello. Se les hará un control del tiempo, yo les estaré avisando cuando falten 10 minutos, luego cuando falten 5 y cuando falte un minuto. Después de la presentación se hará la sesión de preguntas y comentarios por parte de los jurados y participantes, inicialmente por parte de los jurados y posteriormente por los participantes. Entonces, por favor, ya pueden empezar. Atala y Carolina, adelante. Buenos días, mi nombre es Carolina Rodríguez, ya como la doctora Liliana presentó, entonces vamos a hablar hoy acerca de nuestro proyecto de investigación, caracterización de sífilis gestacional y congénita, migrantes venezolanas y colombianas residentes en Antioquia entre los años 2016 y 2019. Nuestros asesores fueron de la parte epidemiológica el doctor John Jairo Zuleta y nuestra asesora clínica fue la doctora Liliana Gallego. Bueno, para comenzar, entonces, como generalidades tenemos que la sífilis es una infección sistémica causada por el Treponema pallidum. Normalmente es una infección de transmisión sexual, pero cuando ocurre durante el embarazo, puede llevar a una transmisión vertical, llevando a la sífilis congénita. La sífilis congénita continúa siendo un problema en el mundo y puede llevar a secuelas neonatales e incluso a la muerte fetal y perinatal de los productos. En la epidemiología tenemos datos de OMS de 2016, son los más actualizados, en el que se describía que había 19,1 millones de casos de sífilis en adultos. De esos 19 millones, correspondían 990,000 a embarazadas y se reportaban 143,000 muertes fetales, 61,000 muertes neonatales y se daba como de causa la sífilis a 41,000 prematuros y se describían 109,000 casos de sífilis congénita como tal, confirmados. En Colombia, a pesar de que se tiene la meta de la eliminación y llegar al número de casos de sífilis congénita menor a 0,5 casos por cada 1.000 nacidos vivos no amortinatos, lo que se ha visto es un aumento de casos, tanto en sífilis gestacional como en casos de sífilis congénita. En sífilis gestacional pasamos en 2017 una razón de prevalencia de 7,9 por cada 1.000, para luego en 2019 tener una razón de prevalencia de 16,5 por cada 1.000. Y lo mismo en sífilis congénita, que pasamos de 1,4 casos en incidencia por cada 1.000 vivos más muertinatos y en 2019 3,1 por cada 1.000 vivos más muertinatos. Una de las explicaciones que se le ha dado a este fenómeno de aumento de casos ha sido la migración en Colombia. Entonces, dada la situación socioeconómica que tiene nuestro país vecino, Venezuela, se ha visto un aumento de esta población en nuestro país.
descritos en 2019 a aproximadamente 1.500.000 venezolanos en Colombia. Y también se ha visto pues un aumento de los casos en el 2021, reportados 528 casos de sífilis gestacional de población venezolana y 224 de población de sífilis congénita. Estos casos correspondiendo al 4% y al 10% de los casos notificados en Colombia. Esto es en general en el país. Lo que se ha descrito en estudios socioeconómicos acerca de las gestantes migrantes es que ellas suelen ser más vulnerables, no solamente las migrantes venezolanas, sino los estudios de migración mundial. Ellas normalmente están expuestas a riesgos, sobre todo las que ingresan de forma irregular a los países, que no tenemos datos de por dónde ingresan, de su situación de salud, de su situación de gestación, están expuestas pues, a riesgos psicosociales y ellas muchas veces desconocen cuáles son los derechos que tienen en los países en donde ingresan y muchas veces no acceden de forma adecuada a los sistemas de salud y tienen pues, desenlaces adversos mayores. Entonces, dado este panorama, el objetivo general de nuestro estudio fue describir las características clínicas sociales de aseguramiento y las posibles diferencias entre las pacientes venezolanas y colombianas con sífilis gestacional, las madres de niños notificados con sífilis congénita y la presentación clínica de los recién nacidos que ya tenían sífilis congénita. Esto decidimos hacerlo entre los años 2016 y 2019 en el departamento de Antioquia. Para las pacientes venezolanas, se definió que no íbamos a tener en cuenta el tiempo de residencia en el país. Como objetivos específicos, entonces, para lograr este objetivo general, teníamos definir las características clínicas, sociales y de aseguramiento de las pacientes venezolanas y colombianas notificadas con sífilis gestacional. También describir las características clínicas de los recién nacidos con sífilis congénita y con esto analizar si existían diferencias clínicas y de aseguramiento entre las madres de los niños con sífilis congénita en el grupo de migrantes y las locales. Entonces, dentro de la metodología de nuestro estudio, definimos que es un estudio observacional descriptivo retrospectivo. Los datos nosotros entonces definimos que íbamos a usar las pacientes con sífilis gestacional y congénita notificadas al CIVIGILA entre los años 2016 y 2019 en el departamento de Antioquia. Se iba a excluir los casos que estuvieran duplicados o las pacientes que vivieran por fuera de Antioquia. ¿Cómo íbamos a hacer la definición? Entonces, la definición de sífilis gestacional y congénita se tomó las definiciones de la Guía de Práctica Clínica Colombiana. Como sífilis congénita definimos a los recién nacidos sintomáticos o asintomáticos con nexo epidemiológico. Los sintomáticos definidos como que tuvieran más de 4 veces los títulos de la madre, que tuvieran manifestaciones clínicas que ahora en los resultados vamos a hablar acerca de ellas, o que se les identificara treponema pálido en secreciones, cordón umbilical, placenta o en alguno de los fluidos corporales por algún método de identificación, podría ser campo oscuro o cualquier otro método. El nexo epidemiológico se definía como el hijo de madre con sífilis gestacional que no hubiera tenido tratamiento o hubiera tenido un tratamiento inadecuado, definiendo tratamiento adecuado como que hubiese recibido una dosis de penicilina benzatínica de 24 millones, de 2.4 millones, 30 o más días antes del parto. La fuente entonces de la información, ¿de dónde obtuvimos esta información? Primero, entonces, como les contaba, son los pacientes que fueron notificados al CIVIGILA. Además, se buscó en el RAF, en el caso de sífilis congénita, los que hubieran sido reportados la sífilis como una de las causas de muerte en esos de que se reportaban. Para sífilis congénita, además de los datos que se reportan en la ficha del CIVIGILA, se tuvo acceso a las historias clínicas. Esas historias clínicas se enviaban entonces al grupo Nacer UDA, donde se hace la evaluación de estos casos por un grupo de expertos y se tenía acceso al resumen de la historia clínica, no solamente a las variables que daba la ficha, sino al resumen de la historia clínica y a muchas otras variables que ellos tienen en la base de datos. Se tuvo acceso a ambas bases de datos, para gestacional con los datos del CIVIGILA y para sífilis congénita además con los que se recogen en el grupo Nacer. Esto es a partir del proceso de vigilancia de la Secretaría de Salud. Para el análisis estadístico, entonces, todos estos datos que tenemos de ambas bases de datos se llevó a tabulación en el programa Excel de Microsoft. El procesamiento se llevó a cabo con el SPSS. Para las variables cualitativas se definieron frecuencias absolutas y relativas, y para las variables cuantitativas
En el análisis estadístico, entonces, se hizo un análisis bivariado para asociación de las variables. En las cualitativas, pruebas y se define P menor de 0.05 como estadísticamente significativa. Este estudio entonces tuvo aval del Comité de Ética del Instituto de Investigaciones Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y además tuvo autorización por parte de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia y la Secretaría de Salud de Medellín. Bueno, entonces ahora para dar resultados, entonces esto fue lo que nosotros encontramos en nuestros estudios. Pues sífilis estacional se identificaron 2.988 casos en Antioquia de sífilis estacional entre los años 2016 y 2019, de los cuales 2.799, es decir, un 93.4% eran pacientes colombianos y 199, es decir, un 6.6% eran pacientes migrantes venezolanos. Entonces, la frecuencia de casos en ambos grupos presentó un aumento a través del tiempo. Como podemos ver aquí en la tabla, en las pacientes migrantes venezolanas se comportó así. En el año 2016 se presentaron 4 casos para un 2%. ¿Me escuchan? Está un poco entrecortado, pero ahí está mejor. Lejano. Ya. Ay, qué caro se alejó del audífono, perdón. Pero ya se me escuchan. Sí, se escuchaba bien. Ah, bueno. Entonces, como les iba diciendo, la frecuencia de casos en ambos grupos presentó un aumento a través del tiempo. En migrantes venezolanas en el año 2016 se presentaron 4 casos, que correspondía a un 2%, en el año 2017 12 para un 6%, en el 2018 30 casos y en el 2019 153 casos para un 76.9%. En las pacientes colombianas, en el año 2016 fueron 530, en el 2017 654, en el 2018 677 y para el 2019 ya habían 938 casos con un 33.5%. De acuerdo a su localización, tenemos y encontramos nosotros en nuestro estudio que el 42% fueron notificados en la ciudad de Medellín y el otro 57% fueron notificados en los demás municipios del departamento de Antioquia. Entonces, de la edad media materna, en las colombianas encontramos que fue de 24 años, muy similar al grupo de migrantes venezolanas, que fue 23 años. En ambos grupos, para tener en cuenta, se presentaron embarazos en menores de 14 años, en el grupo de colombianas se presentaron 6 y en el grupo de migrantes venezolanas hubo un caso. El 88.5% de las pacientes venezolanas no contaban con una afiliación al sistema de seguridad social en salud, el 9.4% pertenecían al régimen subsidiado, el 0.1% pertenecían al régimen contributivo de las pacientes venezolanas. De las colombianas, el 7.7% no estaban afiliadas. La gran mayoría del grupo de colombianas, que era el 59.1%, pertenecían al régimen subsidiado y el otro restante de las pacientes, que era el 32%, pertenecían al régimen contributivo. La edad media de la edad gestacional al ingreso a los controles prenatales de las colombianas fue a la semana 16, y mientras que en las de las migrantes venezolanas fue a la semana 20. En las colombianas, la edad media de la edad gestacional al momento del diagnóstico y al inicio del tratamiento fueron ambas, es decir, el diagnóstico y el tratamiento, ambos fueron a las 19 semanas, y para las venezolanas el diagnóstico fue a las 22 semanas y el tratamiento, la media fue, el inicio fue a las 30 semanas. Para tener en cuenta, otro de los datos es que las diluciones de la prueba no treponémica tuvieron diferencias en ambos grupos. La mediana en el grupo de colombianas fue de 8 y de venezolanas fue de 16. Y otro dato que encontramos es que en el grupo de colombianas un 62% de las parejas recibieron tratamiento y en el de las venezolanas un 59%, que fue similar en ambos grupos. Ya de los hallazgos de sífilis congénita, los casos que cumplían con definición, como lo explicó mi compañera Carolina ahorita, de sífilis congénita en Colombia, fueron 498 casos, de los cuales 430, es decir, un 86.3%, eran pacientes colombianos
y 68 pacientes, es decir, un 13.7%, eran pues, pacientes hijos de migrantes venezolanos. El 30% de las colombianas y el 33% de las venezolanas no realizaron controles prenatales. Y ninguna de las pacientes, óiganlo muy bien, que esto es muy importante, ninguna de las pacientes con sífilis gestacional que tuvieron hijos recién nacidos con sífilis congénita recibieron el tratamiento adecuado. Es decir, no recibieron ni siquiera una dosis al menos un mes antes del parto. Entonces, esta es la tabla 1 en la que se comparan las características clínicas de laboratorio y de aseguramiento de las gestantes colombianas y venezolanas que tuvieron recién nacidos con sífilis congénita en el departamento de Antioquia entre el año 2016 y 2019. Entonces, como podemos ver, hubo resultados que fueron estadísticamente significativos, como lo fue el número de controles prenatales, que fue tan bajo, la mediana fue tan baja en las colombianas como de 3 y en las venezolanas de 2. También la historia previa de sífilis tuvo un desenlace estadísticamente significativo en el que solo un 1%, en las colombianas casi que el 20% tenían una historia previa de sífilis y en las venezolanas tan solo como un 1.9%. De la clasificación de la sífilis que está acá arriba, entonces, a pesar de que no fue una variable con significancia estadística, llama la atención que en las gestantes colombianas se evidenció con mayor frecuencia las infecciones tempranas, es decir, la primaria, la secundaria y la latente temprana, en comparación con las venezolanas que en su mayoría fueron clasificadas como latente indeterminada. Otro hallazgo importante, aunque sin significancia estadística, fue la escolaridad de las pacientes, que nos llamó mucho la atención, en donde podemos ver que en ambos grupos muy pocas pacientes, es decir, menos del 10% de las pacientes en general, tuvieron o accedieron a educación superior. Y también se destaca la seguridad social, que este desenlace sí fue estadísticamente significativo, en el que se destaca la falta de aseguramiento en salud en el grupo de las migrantes, y en el grupo de las colombianas una gran proporción pertenecía al régimen subsidiado. Ya en la tabla 2, entonces lo que hicimos fue que comparamos las características clínicas de los recién nacidos con diagnóstico de sífilis congénita entre colombianas y venezolanas. Como podemos ver, un tercio de los recién nacidos con sífilis congénitas presentaron signos y síntomas en ambos grupos, es decir, en los dos grupos hubo desenlaces o recién nacidos que presentaron síntomas, y los síntomas que más frecuentes se encontraron fueron las anormalidades hepáticas y la neurosífilis. Acá es importante resaltar que en ambos grupos, o sea, en colombianas y en venezolanas, los recién nacidos en general recibieron un tratamiento adecuado con una media de 10 días de tratamiento para sífilis congénita, como lo especifica la guía colombiana. Entonces ya ahora vamos a pasar a la discusión pues, del estudio y analizar un poco de todos estos resultados que encontramos, ¿cierto? Entonces, este estudio muestra que durante el periodo comprendido entre el año 2016 y 2019 hubo un aumento en los casos de sífilis gestacional, tanto en mujeres locales como en migrantes venezolanas. Una de las explicaciones del aumento de los casos de las venezolanas se relaciona con el aumento de la población migrante en el país en los últimos años, como se evidencia en los datos reportados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros revisamos la literatura internacional, este hallazgo no solo se ha visto en Colombia. Nosotros encontramos un estudio observacional que fue publicado en China en el año 2019, en el que se encontró que entre los años 2013 y 2015 hubo un incremento de la sífilis durante el embarazo, y que uno de los factores de riesgo del aumento de la sífilis en China fue la migración, uno de los determinantes importantes. Entonces, el incremento de los casos de sífilis, sabemos que, o lo que encontramos nosotras, es que no necesariamente es de carácter biológico. No se ha demostrado que la sífilis actúe de forma distinta de acuerdo al lugar de procedencia de una paciente, pero sí pueden influir factores psicosociales por la migración como tal, como son las dificultades para recibir la atención en salud, como decía Carolina ahorita, como se pudo evidenciar en este estudio, en el que más de la mitad de las migrantes no pertenecían a un régimen de seguridad social,
lo que les había dicho ahora, casi que un 90% de las pacientes no pertenecían a un régimen de seguridad social, lo cual denota que el acceso a salud en las pacientes migrantes pues, va a ser un poco más limitado que en las pacientes locales. Esto también está soportado en el registro administrativo de migrantes venezolanos en Colombia, es decir, hombres y mujeres migrantes venezolanos, en donde se identificó que el 98% de los venezolanos en Colombia no tienen afiliación al sistema de seguridad social en salud. También pudimos encontrar que hubo un diagnóstico y tratamiento más tardío en gestantes venezolanas, mientras que en las colombianas la media, como les había dicho, de diagnóstico y tratamiento fue a las 19 semanas. En las colombianas el diagnóstico fue a las 22, pero el inicio del tratamiento, la media fue a las 30 semanas. Como en un estudio realizado que se hizo en Maricopa, Arizona, entre los años 2004 y 2008, en el que las mujeres hispanas, no ciudadanas estadounidenses, con sífilis fueron tratadas más tardíamente en comparación con las ciudadanas americanas, que es muy similar a lo que nosotros encontramos acá. De la sífilis congénita como tal, entonces se evidenció que los hallazgos de este estudio muestran un comportamiento de la infección que es similar desde el punto de vista clínico en ambos grupos. Esto también se encontró en otro estudio internacional en el que, a pesar de que la población migrante tuvo demoras en el acceso a la tamización antenatal y el tratamiento, no se encontraron diferencias clínicas significativas entre los grupos de las locales y las migrantes. Otro hallazgo importante es que independientemente de donde provenga la gestante, hay factores que pueden contribuir a que se presente esta infección que es prevenible. En general, las madres de neonatos con sífilis congénita, como ya dije anteriormente, no tenían educación superior, lo que puede explicar que las mujeres, cuanto menos estudios tengan, menos se preocupan por su salud sexual y reproductiva. Otra de las cosas que anteriormente también había mencionado es la falta de aseguramiento en salud en el grupo de migrantes venezolanas y que una gran parte de las colombianas pertenecen al régimen subsidiado. Sin embargo, a pesar de las diferencias en el aseguramiento, el porcentaje de las pacientes sin atención prenatal es similar. Un 30% de colombianas no hicieron controles prenatales y un 33% de venezolanas no hicieron controles prenatales. Eso lo que nos da a entender, lo que evidencia uno es que en el departamento de Antioquia y en la ciudad de Medellín, las gestantes sin aseguramiento reciben atención en salud y el diagnóstico y el tratamiento de los recién nacidos es adecuado. Independientemente de la procedencia, lo que muestra es que las madres colombianas, de los niños de madres colombianas o extranjeras no aseguradas al sistema de seguridad social en salud, son atendidos con atención de calidad y son asegurados desde el nacimiento, como lo propone la sentencia T-178 del año 2019. De los hallazgos estadísticamente significativos está que las madres con historia previa de sífilis, ya que, como les mencioné ahorita, en las colombianas casi que un 20% habían tenido infección en el pasado, mientras que en las venezolanas solo casi que 2% habían tenido sífilis en el pasado. Esto puede explicarse probablemente porque las gestantes venezolanas no cuentan con la historia clínica pasada o no lo informan por temor a ser estigmatizadas o los prestadores de salud no lo interrogan adecuadamente. Y muchas de las pacientes colombianas consultan a las mismas instituciones en las cuales cuentan con sus antecedentes personales, ya sea en el archivo clínico o en una historia clínica electrónica. De la clasificación de la sífilis, entonces, se evidenció que las colombianas con mayor frecuencia presentaban infecciones tempranas en comparación con las venezolanas, que la gran mayoría fueron latentes e indeterminadas. Esto se puede explicar dado que en las colombianas es más frecuente el diagnóstico durante el control prenatal, por lo que puede darse una temporalidad de la infección independientemente de las manifestaciones clínicas. Y el tratamiento de las parejas en ambos grupos fue bajo, en términos generales fue bajo el tratamiento. Se puede explicar por qué estos tratamientos no son registrados en la historia clínica de la gestante o porque las gestantes son renuentes a informar a sus contactos sexuales que han tenido la infección, o las parejas al sentirse asintomáticas no aceptan recibir tratamiento. Y hay que tener en cuenta que esto es muy importante porque puede aumentar la tasa de reinfecciones durante la gestación, haciendo que el tratamiento no sea efectivo para prevenir la sífilis congénita. Entonces, este estudio, en términos generales, presenta ciertas limitaciones,
dado que los datos obtenidos de sífilis estacional provenían de la notificación obligatoria de las IPS básicas, se evidenciaron que hubo muchos datos faltantes, lo que limitó los resultados para el total de notificadas. Además, dado que las migrantes no tienen un único documento de identificación en el sistema de salud, no se logró correlacionar caso a caso entre las pacientes reportadas con sífilis estacional y sífilis congénita, por lo que no se pudo realizar una comparación entre ambos grupos de la proporción de madres con sífilis gestacional cuyos productos terminaron en sífilis congénita. Y ya para concluir, entonces, pues nosotros encontramos que no hubo diferencias significativas entre la población colombiana y venezolana en cuanto a la presentación clínica de la sífilis estacional o congénita, pero que sí se observaron oportunidades de mejora en la detección temprana y en el tratamiento oportuno, que son las variables determinantes en el desarrollo de la sífilis congénita. Independientemente del aseguramiento, se evidenció que las migrantes en estado de gestación, una vez acceden al sistema de salud, tienen igual calidad de atención que las pacientes colombianas, por lo que se hace importante implementar estrategias de educación para las migrantes con el objetivo que se den a conocer las rutas de atención y sus derechos. Y como sabemos, la educación sexual y reproductiva y la atención prenatal con calidad puede contribuir a que estos casos de enfermedades prevenibles disminuyan, porque es la única forma de evitar la transmisión perinatal de la sífilis, es realizar diagnóstico y un tratamiento oportuno y adecuado. Muchas gracias. Nosotros queremos darle un especial agradecimiento a la Secretaría de Salud de Medellín y de Antioquia, al Grupo Nacer, que nos dieron aval y nos prestaron como la base de datos para poder llegar a estos resultados, y pues agradecer a nuestros profes por el acompañamiento durante todos estos años del trabajo de investigación. Bueno, muy bien, a las residentes, a Atala y Carolina por la presentación. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas, inicialmente por los evaluadores. Las residentes manejaron bien el tiempo, entonces logramos como compensar la demora al inicio. Los dos evaluadores pudieron conectarse, y este sería pues el momento para que tengan o desarrollemos las preguntas para las residentes. Buenos días. No sé si la doctora quiera preguntar algo primero, pues primero las damas o arranco yo. Doctor, lo escucho. Bueno, buenos días. Primero que todo, pues felicitar a Carolina y a Tala pues por el arduo trabajo. No es fácil revisar esa cantidad de historias y, como lo mencionan, tratar de confrontar datos y recuperar datos que no se consignan en las historias. Yo tengo una primera pregunta y se las planteaba a ellas cuando estaba revisando el escrito, y es si ellas pudieron comparar el impacto del aumento de la sífilis, tanto gestacional como congénita, entre la población colombiana y la población venezolana. Porque me llama mucho la atención en la introducción del texto que ellas dicen que se ha visto un aumento de los casos de sífilis, tanto gestacional como congénita, en Colombia en los últimos años, y ellas plantean una hipótesis, y es que es posible al fenómeno migratorio de las pacientes venezolanas. Pero entonces, al terminar el estudio y al revisar las conclusiones, nos damos cuenta de que eso no es así. Entonces yo quisiera saber por qué ellas dan esa explicación en la introducción, porque pudiera sonar como un poquito, digamos, discriminatorio con esa población. Para todos es conocido pues que la mayoría de los hechos desafortunados en nuestro país es muy fácil atribuírselo a la población venezolana. Ya lo vimos, por ejemplo, con la oleada de robos y en Bogotá, por ejemplo, y cuando se pusieron a estudiar, realmente la población venezolana era la menos implicada en esas situaciones. Lo mismo estamos viendo acá. Entonces, la pregunta puntual es ¿por qué ellas en la introducción dicen textualmente una de las posibles causas de este aumento en la situación socioeconómica de Venezuela? Una de las posibles causas de este aumento es la situación socioeconómica de Venezuela, por la que se ha
incrementado la migración a países cercanos, entre ellos Colombia, pues atribuyendo como si el aumento de la sífilis en realidad fuera producto de las venezolanas, cuando vemos que realmente es una minoría. Gracias, Cam. Hola, profe. Bueno, para responder esta pregunta, entonces acá volvimos a la diapositiva en la que mostramos cómo se comportó la sífilis estacional, tanto en las colombianas, en las venezolanas, y lo vimos un aumento en el tiempo en ambos grupos. Nosotros inicialmente, en la introducción, cuando planteábamos que esta podía ser una causa, era una de las hipótesis que nosotros teníamos previo a iniciar la recolección de los datos, porque fue lo que encontramos descrito en la bibliografía. Pero cuando nosotros ya hicimos el análisis de los datos y encontramos que no era el aumento de casos de las venezolanas, no era la única causa de ese aumento de la sífilis en Colombia. Vimos que también había un aumento en las colombianas. Previamente nos habían hecho la pregunta de por qué creíamos que esto podía suceder, y pues habíamos pensado que podía ser por el aumento de la notificación, porque cambió el diagnóstico y hace que sea un poquito más rápido según la nueva guía, y creemos que eso puede ser una de las causas que puede explicar este aumento. Pero sí, como dice usted, profe, previamente teníamos esa hipótesis, pero no la corroboramos con los hallazgos del estudio. Pero entonces, es decir, no era una hipótesis de trabajo, o sea, porque los objetivos del estudio eran claros, era comparar las características, pero no era demostrar que el aumento de la sífilis era producto de las venezolanas. Entonces, no sé, mi invitación es a, digamos que en la introducción, a omitir esa afirmación o esa hipótesis, porque puede sonar un poco discriminatoria. Y lo segundo es reorientar la discusión en el sentido de que el fenómeno de aumento de la sífilis no es un problema de la migración, sino que es un problema de nuestro sistema de salud y nuestro sistema de prevención en este tipo de enfermedades. Es decir, es mirar qué es lo que está pasando en nuestra población, no en la migrante, que está llevando a que año tras año se vengan aumentando los casos de sífilis estacional y congénita. Sí, profe, en eso estamos completamente Cambio. de acuerdo. Nosotros de hecho, en la discusión, lo que intentamos decir es que no es por las migrantes que se han aumentado los casos, sino o sea, en los casos de las migrantes como tal, intentamos darle como una explicación a por qué en ese grupo se ha aumentado en este tiempo. Y es lo que explicaba Carolina ahorita, que ellas ingresan al país, muchas ingresan al país de manera ilegal, y cuando ingresan al país no saben los derechos que tienen cuando llegan a Colombia. Entonces, muchas consultan tardíamente, no hacen el control prenatal, y cuando lo hacen ya es demasiado tarde, ya sus bebés tienen sífilis congénita. Entonces, sí, en eso sí estamos de acuerdo y nosotros lo plasmamos en la discusión así. Listo, muchas gracias, muchas gracias. Solamente quería apuntar pues esa parte como de no estigmatizar algún tipo de población en particular. Muchas gracias, doctoras. Gracias a usted, profe. Bueno, pues realmente a mí tuvimos la oportunidad de reunirnos antes. A mí las dudas que teníamos, las dudas que teníamos fueron como aclaradas durante ese encuentro que tuvimos. Básicamente es felicitarlas porque se nota la profundidad que le dieron al estudio y el conocimiento que demostraron saber sobre este, o sea, que realmente se embebieron en el tema, en las historias, y como dijo el doctor, muy importante es que hayan tenido aprendizaje de esto y qué podemos aportar desde nuestra perspectiva, porque finalmente la sífilis congénita es el rebote de una intervención tardía, por decirlo así, en la parte obstétrica, y que finalmente sí vemos que es del sistema de salud, de una detección tardía de las maternas, de tratamientos inadecuados, intervenciones en los controles prenatales. Entonces, que era lo que más queríamos que quedara esto. Se hizo muy buena la exposición de las condiciones clínicas.
Y fíjense que uno pensaría que la migración afecta este diagnóstico y como vemos, pues a lo mejor habría que volver a revisar qué pasa después del 2020 porque vemos que los casos vienen en incremento, si realmente sí impacta la migración o es el sistema de salud. Yo realmente no tengo preguntas para hacerles, más bien una retroalimentación positiva al respecto. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los evaluadores. Ahora entonces, si el doctor Zuleta también quiere participar, hacer algún comentario, este sería el momento. No, Lili, muchas gracias. Tuve varias dificultades, muchas para ingresar, entonces no alcancé a oír casi que nada. Entonces no tendría comentarios ahora de la presentación. Sin embargo, usted escuchó a los residentes en la presentación en la jornada de investigación, ¿cierto? Sí, yo estuve en toda la presentación de ellas. No, pues o sea, es una buena presentación. Hicieron una revisión juiciosa de todos estos casos como enseñanzas que siempre que uno tiene inquietudes, que uno tiene hipótesis, es obligatorio ir a validarlas con los datos porque a veces juzgamos simplemente por la intuición y a veces los datos hablan en contra de lo que nosotros creemos. Entonces ese es uno de los grandes valores, uno de los grandes aprendizajes después de esta revisión de historia. Y obvio que queda mucho pendiente más que para nosotros, es para el mismo sistema. Aclarando, y creo que vos en eso puedes ampliar mucho más, aclarando que esto ha sido siempre una prioridad, tanto para la Secretaría de Salud de Medellín como para la Secretaría de Salud de Antioquia. Sabemos de todos los esfuerzos que ellos hacen, que han compartido ustedes. Entonces, acá, por ejemplo, no habría esa opción como decir que estos entes no tienen esto olvidado. No, lo que pasa es que es bien difícil darle solución a un problema de este tan multicausal, que trasciende tantas esferas, que van mucho más allá de lo que puede aportar el sistema de salud. Muchas gracias a las muchachas por todo este esfuerzo. Muchas gracias, profe.